Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Muy bien, gracias a Dios. Estamos en Primera de Juan. Una vez que terminamos el Evangelio de Juan, vamos a continuar con la pluma del mismo apóstol Juan, porque ya nos acostumbramos a su manera de escribir. Entonces, vamos a tener una introducción, ¿ok? Como siempre sucede, a las epístolas de Juan, porque terminando Primera de Juan, vamos a entrar a Segunda de Juan y luego a Tercera de Juan. Entonces, hoy vamos a ver como una introducción general a las epístolas de Juan, luego a Primera de Juan y luego ya empezamos Primera de Juan. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el autor sabemos que es Juan, aunque no está reconocido como por nombre, él no dice yo Pablo, por ejemplo, o yo Juan. Pues la tradición le asigna a él la autoría porque básicamente es el mismo estilo de escritura de su evangelio y el 80% de las cartas de Juan tocan todos los temas tratados en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces él escribe 3 cartas después de su Evangelio. Escribe primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. La primera carta de Juan es una carta encíclica. Esto quiere decir que no es para una iglesia en particular, sino es para varias iglesias de una región y estaba destinada a ir circulando. O sea, tú la recibías, tú hacías una copia, se la entregabas a la siguiente iglesia y así se iba, ¿no? También hacían sus copias, o sea, para que la siguieran estudiando, etcétera. Entonces, generalmente se piensa que estaban dirigidas a las iglesias de Asia, lo que es Turquía, más o menos por allá, ¿no? La segunda carta de Juan está dirigida, vamos a verla, a la señora elegida, así comienza. Yo, Juan, aquí sí está, digamos, identificado, yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, aquí hay 2 caminos, hay teólogos, hay comentaristas que consideran que es una carta para una señora en particular y su familia, o sea, es una carta no para una iglesia comunitaria, sino para una familia en particular. Hay gente que dice que Juan está aquí, digamos, alegorizando y la señora elegida y sus hijos, pues es la iglesia verdadera y los cristianos, ¿no? Entonces, y la tercera carta de Juan, tercera de Juan, donde Juan también se identifica, dice yo Juan, el anciano le escribo esta carta a Gallo, esta es una carta para un amigo suyo, ¿ok? Pero primera de Juan no tiene esa característica donde Juan dice yo Juan, ¿no? Sin embargo, por el estilo, como les dije, por el estilo de escritura y por los temas que se tratan, se le adjudica a Juan. Se considera que se escribió cuando Juan estaba pastoreando Éfeso y entonces como que tenía control sobre las iglesias del área, que son todas las iglesias de Asia Menor, más o menos si quieren, o sea, ver cuáles pudieran ser, váyanse nada más a Apocalipsis, vean las cartas a las 7 iglesias y son, digamos, iglesias como que cercanas en la misma región. ¿En qué fecha? Al final del primer siglo. O sea, esto fue escrito después del Evangelio de Juan. No les quiero inventar, me parece que el Evangelio de Juan fue escrito por ahí del 80. Entonces esta carta tuvo que haber sido escrita unos 10, 15 años después. ¿Ok? O sea, pero fue, digamos, escrito después del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver una introducción, un contexto histórico general, porque estas cuartas, o sea, digo, perdón, porque estas cartas están como que muy pegaditas una con la otra. Vamos a ver una como introducción general de contexto histórico para las 3 cartas de Juan. Como ya vimos en segunda y tercera de Juan, él se identifica como un anciano. Juan ya es un anciano, Juan ya es una persona, pues, grande, ¿no? En la primera carta, que es la que vamos a comenzar nosotros, Juan toca muchos temas teológicos muy importantes para la vida cristiana y lo hace de una manera de básicamente eres o no eres, blanco o negro. Juan, en esta primera de Juan, no maneja matices. Juan te va a presentar las cosas como sí o como no, como blanco, como negro, como eres o no eres, eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, ¿no? Esto es indispensable y necesario porque primera de Juan se escribe en un contexto donde falsos maestros están infiltrándose ya a la iglesia cristiana, lo cual desde luego ustedes recuerdan fue profetizado por Pablo,
por Pedro, por Judas, todo esto. Entonces los falsos maestros están entrando ya y están metiendo herejías, principalmente la herejía que Juan va a estar combatiendo en Primera de Juan es la herejía del gnosticismo. Y gnosticismo es un sincretismo, es decir, es una mezcla de judaísmo, cristianismo y religiones paganas. ¿Ok? Básicamente, los dos postulados como centrales de esta corriente filosófica tienen mucho, mucho que ver con Platón, o sea, toman mucho de la filosofía griega de Platón. Básicamente ellos dicen que lo material, todo lo que es físico, tangible, toda la materia es mala y el espíritu es bueno. ¿Ok? Ese es un postulado. Ahora, vamos, ellos concluyen dos cosas de su postulado. Uno, si la materia es mala, no me vas a decir que Cristo tomó carne humana, ¿no? Entonces ellos negaban la encarnación de Jesucristo. Y aquí también habían como dos posturas dentro de los gnósticos. Unos decían que Cristo parecía ser humano, o sea, solo daba, digamos, apariencia de ser un hombre, pero no era un ser humano, porque si Dios es bueno, ¿cómo va a tomar carne que es mala? ¿No? Pensaban ellos. Y pues otros decían, no, que Cristo era solo, digamos, un hombre, pero el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu de Dios vino a Cristo en su bautismo y se fue un poco antes de que lo crucificaran. O sea, eran dos herejías, eran tres herejías, eran varias herejías que estaban ahí, vamos, infiltrándose, que tenían que ver con Cristo nos encarnó. Por eso Juan va a tocar mucho esos temas. Y luego los gnósticos, al decir, pues digo, todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno, pues decían entonces a Dios lo que le interesa es lo que tú hagas con tu espíritu, no lo que hagas con tu cuerpo. Y entonces ellos entregaban una vida licenciosa de pecado porque pues yo estoy bien espiritualmente, aunque con mi cuerpo pues lo esté, digamos, usando para muchas cosas, ¿no? Generalmente en el plano sexual. Ahora esto ya lo vimos con Pablo en Romanos 12:1 dice que presentes tu cuerpo a Dios, porque a Dios, y ya lo vimos en su momento en Romanos, porque a Dios le importa lo que hagas con tu cuerpo. Pero estas son, digamos, estas falsas enseñanzas que Juan va a estar combatiendo en su carta. Por eso tienen que tenerlas presente para que vean más o menos por dónde van a ir los temas que Juan está tocando. ¿Ok? Entonces, estas personas pues negaban que Cristo se encarnaba, estas personas negaban el pecado porque pues negaban que fueran pecadores, porque la carne no importa, importa el espíritu, así que lo que yo haga con mi cuerpo no tiene relevancia, así que yo no peco, ¿no? Es lo que ellos decían. Ahora, en esta carta Juan les explica que no todos los que están en la iglesia visible son realmente cristianos, porque Juan está considerando que aquí ya hay falsos, ¿no? Entonces, los cristianos van a tener ciertas características que van a autenticar su fe, es decir, que les van a permitir saber que en realidad son cristianos. Entonces las vamos a ver en la primera carta, pero más o menos los cristianos verdaderos creen a la verdad, los cristianos verdaderos aman a Dios, aman a los hermanos, permanecen firmes hasta el fin, etcétera, etcétera, y lo vamos a ver. Entonces, primera de Juan tiene el propósito de no solo confirmar la fe de los creyentes, o sea, sino también que le permita a los creyentes como discernir las mentiras de los falsos maestros. ¿Ok? Entonces vamos a ver que uno de los temas fundamentales de Primera de Juan es el amor. Y es un tema fundamental del Evangelio de Juan, si se acuerdan. Vimos muchas veces el tema del amor. Entonces, Juan enfatiza tanto este tema en Primera de Juan que lo que pasa es que cuando los cristianos leen el mandato de debemos amar, debemos amar, debemos amar, debemos amar, parece ser que algunos cristianos con buenas intenciones que querían obedecer el mandamiento, pues querían ser tan buenos amando que incluso se pusieron a amar a los falsos maestros. O sea, ya no solo, digamos, amaban a los hermanos, sino también amaban a los falsos maestros y les daban hospedaje y si los recibían en su casa y los invitaran a que llegaran a su casa y muchas veces a que predicaran desde ahí, o sea, como que dijeron, vamos a ser tan amorosos que aún los falsos maestros van a ser parte de nuestro target para que les demos amor.
Entonces Juan pues dice, no, así no funciona, por eso Juan escribe segunda de Juan, como que para explicar, no, espérame, tienes que ser súper, súper amoroso, pero tú no puedes tener comunión con los falsos maestros, ¿ok? O sea, sí, yo me refería a que ames, pero no a los falsos maestros, por eso se escribe segunda de Juan, para corregir ese exceso, digámoslo así. Y entonces hay personas que luego leen segunda de Juan y ven que Juan les está diciendo, oye, cuidado, ¿no? O sea, tampoco es como que tienes que amar a todos, a los falsos maestros, no les puedes mostrar este amor fraternal cristiano, ¿no? Que Dios te ha mandado darle a tus hermanos. Entonces dijeron, no, pues entonces creo que para no tener problemas, mejor me voy al otro extremo, ya no le muestro hospitalidad a nadie y todo esto. Entonces Juan escribe tercera de Juan para corregir este error y decirles, no, espérame, es a los falsos maestros que no, pero si tú te encuentras a predicadores itinerantes que son verdaderamente cristianos, ellos sí les tienes que mostrar amor. Entonces, básicamente es de lo que tratan las tres cartas de Juan, ¿ok? Como les comento, y ya se los dije, se cree que Juan estaba pastoreando en Éfeso cuando escribió bueno, pues estas cartas, y también se cree que estaba, digamos, a cargo de todas las iglesias de la región porque Juan era un apóstol, ¿ok? Entonces, es más o menos la introducción a las tres cartas. Ahora vamos a ver una introducción rápido a Primera de Juan, que es donde nos vamos a estar centrando dentro de los próximos, bueno, pues semanas, ¿no? Entonces, el tema, como siempre, vamos a dar un tema de Primera de Juan. El tema central de Primera de Juan es pruebas de la vida eterna, si lo queremos como que definir de una manera. Pruebas de la vida eterna o evidencias de que tienes vida eterna. Recuerden que ya en el Evangelio de Juan, no vamos a regresar porque lo vimos la clase pasada, Juan al final de su Evangelio nos dice para qué se escribió, ¿ok? Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre, vida eterna. Es el propósito del Evangelio de Juan, es un propósito totalmente evangelístico, que creas en Jesús y que seas salvo. Pero una vez que tú has creído en Jesús, ¿cómo sabes que realmente has creído en Jesús? ¿Cómo sabes que realmente eres un creyente verdadero? ¿Cómo sabes que eres un creyente auténtico? ¿Cómo sabes que estás en la verdad y cómo sabes que realmente vas camino al cielo? Porque tal vez tú recuerdas que Dios le dijo a Jeremías que el corazón del ser humano, nuestro corazón, es tremendamente engañoso y perverso y no lo conocemos ni nosotros mismos. Entonces Dios nos dejó como un examen para que nosotros nos confrontemos con este examen y podamos ver si realmente somos o no creyentes. Ahora, este es un test, es un examen de autoaplicación. Tú vas a ir encontrando, ok, vamos a medida que vamos progresando por Primera de Juan, vas a ir encontrando varias pruebas de si tu fe es verdadera o no, varias características que tiene que tener un cristiano verdadero. Ahora, no esperes encontrar en ti todas las características todo el tiempo de manera perfecta. No es así, pero tienes que tener algo de lo que vamos a ver acá, porque son evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y esto, o sea, desde luego debe ir siendo progresivo. No puedes esperar que una persona que lleva una semana caminando con el Señor tenga el mismo tipo de fruto que un hombre, que una mujer que llevan 5 décadas caminando con el Señor. O sea, es un proceso, es progresivo, no es perfección, pero algo de todo esto lo debes de ver en tu propia vida, porque son las evidencias que hacen como que claro que tu fe es auténtica. Entonces, el tema central de Primera de Juan es que tú sepas que tienes vida eterna. Y esto no nos los vamos a inventar. Ya lo vimos la semana pasada también, pero está en Juan. Ah, está en Primera de Juan, perdón. Aquí está. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Recuerden, yo escribí Juan primero, vamos al Evangelio, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ahora que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, les escribo Primera de Juan para que sepan que tienen vida eterna. ¿Ok? Entonces Dios no nos dejó desamparados.
Dios sí nos dio una manera de saber si somos o no somos cristianos. Y este es un examen de autoevaluación, no es para que tú califiques al de enfrente, no es para que califiques a tu compañero de banca, esto es para que tú te califiques a ti mismo. Y guiado por Dios, guiado por su espíritu, o sea, que le diga, Señor, muéstrame la realidad de mi fe conforme me voy confrontando con las evidencias que un cristiano verdadero debe tener en tu palabra. Entonces, Juan dice que es posible que tú sepas sin lugar a dudas que tienes vida eterna. Uno, por eso es que Dios te dio primera de Juan, perdón. Y es ahí donde entonces vamos a ir poco a poco viendo cada capítulo para ver qué es lo que Dios nos habla. Entonces, eso es por cuanto al tema, digamos, y al propósito del libro. Ahora, un resumen también rápido de todo el libro, de los capítulos del libro, los cuales vamos a ver con más calma, ¿no? Entonces, lo primero que Juan eh, tiene que hacer y comienza, digamos, haciendo es recordándonos que todo lo que nos dirá a él le consta porque él vio, escuchó, tocó a Jesús. Él es un testigo de primer orden y él es un testigo ocular, no es un testigo de segundo grado, sino es alguien que estuvo presente, que le consta todo lo que nos está por escribir. ¿Ok? Entonces, luego Juan nos va a dar, como les dije, varias características de un cristiano verdadero. Por ejemplo, el cristiano verdadero se arrepiente de su pecado y no continúa viviendo en el pecado. Lucha con su pecado, cae en pecado, pero se arrepiente y está en guerra constante con su pecado. No es alguien que ama su pecado, no es alguien que vive feliz de la vida como un gusano ahí en el lodo en su pecado, ¿no? Nos va a mencionar otras características, por ejemplo, el cristiano verdadero ama, el cristiano verdadero obedece y muestra su amor a Dios por medio de la obediencia. El cristiano, el cristiano verdadero persevera en la verdad. El cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo y no escucha a los mentirosos. ¿Ok? Primera de Juan nos va también a estar enfatizando que el cristiano está en un proceso de santificación donde ya no continúa, y la palabra aquí clave y la palabra operativa es continúa viviendo en pecado, sino que muestra su amor por medio de sus obras de piedad. ¿Ok? Luego también la carta nos va a dar un poco de instrucción de cómo discernir entre los espíritus, y no me refiero entre los demonios, sino entre el espíritu, o sea, lo que quiero decir es si el maestro o la persona que te está enseñando viene de Dios o no, y esto tiene que ver con la verdad. Aquí en el contexto, Juan se va a ir al tema de la encarnación, porque recuerden, él está atacando la herejía del gnosticismo. Entonces, él nos dirá que todo aquel que niegue que Jesús ha venido en carne no es cristiano, es un anticristo, es decir, es un enemigo de Cristo. Luego Juan le recuerda al cristiano que el poder de Dios es mayor que el poder del sistema diabólico que hay en el mundo. El cristiano tiene un poder mucho más grande y Juan otra vez, como lo hizo en su evangelio, nos va a estar hablando del amor de Dios y de cómo el amor de Dios que recibimos verticalmente se debe de reproducir horizontalmente hacia los demás de la misma manera y en la misma forma en la que lo recibimos. ¿No? Ya por último, el capítulo 5 te va a estar, digamos, hablando de que lo que vence al mundo es tu fe y que podemos estar convencidos y seguros que hemos vencido al mundo en función a cómo mostramos amor. Es decir, el amor, por eso Juan se conoce como el apóstol del amor. El amor va a ser un tema recurrente en Juan. El amor de Dios para nosotros, pero el amor de nosotros por nuestros hermanos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No. Muy bien. Ahora, un bosquejo. Siempre vemos un bosquejo, más o menos cómo lo podemos, pues dividir. Vamos, el libro aquí, Juan, lo puedes bosquejar en 4 partes, ¿no? 4 partes que te van a hablar de cómo estar como seguro o certero de que eres cristiano. Entonces, la primera parte te va
a dar esa certeza por la comunión que tengas con Dios y con los demás, con los hermanos, ¿no? Eso lo vas a ver más o menos en el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 2. Luego de la mitad del capítulo 2 a principios del capítulo 4 vas a ver la certeza de que eres cristiano por el conflicto en el que estás. Luego del capítulo 4 al capítulo 5 es más o menos un capítulo, vas a ver la certeza de que eres cristiano por el amor. Y del capítulo 5, vas a ver, que es el final, vas a ver la certeza de que eres cristiano por el Espíritu que está en ti. Entonces son 4 partes más o menos como tú puedes bosquejar el Evangelio, el Evangelio, la primera carta de Juan. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos que quedarnos aquí en la mente es, este es un test, esta es una prueba, este es un examen de autoevaluación que Dios nos dio para saber qué tenemos vida eterna. Ahora, si tú te confrontas con este examen y te das cuenta que repruebas, entonces eso debe prender un foco rojo pues en tu mente y en tu vida y debes ir a buscar a Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa? Ahora, otra vez, no se trata, porque aquí hay un balance muy, muy delicado. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de que seas perfecto y perfectamente cumplas lo que vas a leer aquí, sino algo de todo esto lo tienes que poder encontrar en tu vida. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Entonces Juan comienza capítulo 1, versículo 1, les anunciamos al que existe desde el principio. Aquí hay una reminiscencia a Juan 1:1. ¿Cómo comienza Juan 1:1? ¿Se acuerdan? En el principio. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan retoma Juan 1:1 para primera de Juan 1:1 y dice, les anunciamos al que existe desde el principio. O sea, básicamente ya les anunciamos que este verbo es Cristo. Así que el propósito de esta carta es anunciarles a Cristo, porque Él es el que existe desde el principio y aquí se enfatiza la eternidad de Cristo como en Juan 1:1. Y dice, a quien hemos visto y hemos oído. Entonces nosotros vamos a dar testimonio de ese que es desde el principio, porque lo hemos visto y lo hemos oído, no porque alguien me lo haya contado. Incluso en un juicio, uno no puede ser testigo o tu testificado realmente no tiene valor si lo que vas a decir ante el juez es que me dijeron y yo escuché tal, tal y tal. Lo que tú tengas que testificar te tiene que constar, tú lo tienes que haber visto. Entonces aquí Juan te aclara que todo lo que va a decir a continuación a él le consta de primera mano, porque lo vio y porque lo escuchó. Y luego, para que te quede claro, dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Aquí ya Juan está empezando a destruir la herejía del gnosticismo. Cristo dice el que era desde el principio, por eso lo conecta con Juan 1:1, con la eternidad de Cristo. Esa eternidad se convirtió en un hombre y tenía un cuerpo tangible y un cuerpo, un cuerpo físico y por eso lo podíamos tocar. Entonces, yo lo vi, yo lo toqué, yo sé que él estaba en un cuerpo. Él es la palabra de vida. Otra vez, él es el logos de Dios, el verbo, recordando Juan 1:1. Juan está conectando sus dos aperturas, ¿ok? Él, quien es la vida misma, Juan 1:1, otra vez, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Entonces, este Cristo que es eterno, quien estaba con Dios y es Dios, de acuerdo a Juan 1:1, él tomó forma de hombre, él se hizo hombre, él tomó carne, siendo la revelación de Dios al mundo, ¿ok? Y nosotros lo vimos y porque lo vimos, Juan está aquí conectando, básicamente porque lo vimos y nos consta, entonces tenemos la responsabilidad de testificar y de anunciar a ustedes que Él es la vida eterna. Noten cómo Juan conecta su responsabilidad de anunciar y contar y testificar por algo que él vio.
toda proporción guardada, no somos apóstoles, no vimos a Jesús de manera física, pero creemos en Jesús y conocemos en Jesús y lo hemos visto obrar en nuestras vidas y nosotros tenemos esta misma carga de anunciar y testificar que Jesús es la vida eterna. A la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que vive todavía en tinieblas, a la gente que todavía no lo conoce. Este mismo cargo o sea, que Juan tiene de anunciar y testificar, lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a Juan le consta y a nosotros también, si es que tú has caminado con el Señor y si es que lo has visto trabajar en tu vida y si es que lo has visto glorificarse en ti. Estaba con el Padre, Juan 1.1. Otra vez, digo, tienen que ver el paralelismo con Juan 1.1 y luego nos fue revelado. Era Dios, es eterno, estaba con Dios y luego bajó, tomó forma humana y se reveló a nosotros. Él es el Logos de Dios, es la máxima revelación de Dios. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Lo que nosotros queremos es que ustedes crean en nuestro mensaje para que entonces puedan tener comunión con nosotros como apóstoles. Porque ¿cómo vas a tener comunión con alguien cuando no compartes la misma fe? ¿Ok? Entonces, aunque tú no lo hayas visto físicamente, yo sí lo vi y te lo anuncio y te lo digo para que tú creas y tengas comunión con nosotros y estemos en un mismo espíritu. Y recuerda que Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos unidos a Cristo y como estamos unidos a Cristo, esa unión mística con Cristo nos conecta con el Padre y gozamos y disfrutamos del amor del Padre a su Hijo porque estamos unidos con Él. Entonces, el propósito de lo que yo te voy a contar es para que tú participes de nuestro gozo, y es lo que dice a continuación. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Ok? Entonces, es el prefacio, es la introducción. Juan comienza diciendo, te voy a hablar del que era Juan 1.1, te voy a hablar del Cristo eterno que se encarnó y yo doy testimonio que tomó forma humana y se hizo carne, pero es eterno y es Dios y vino a revelarnos a Dios. Así que el testimonio que les daré es para que tengan comunión con nosotros y podamos todos participar plenamente de nuestro gozo de conocer al Padre por medio de Jesús y de poder experimentar las bendiciones de Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Es como comienza entonces Primera de Juan 1. Entonces, este prólogo es el verbo de vida fue manifestado. O Jesús, el eterno, fue manifestado en carne. Por eso Juan dice, lo tocamos, lo palpamos, tenía un cuerpo físico. Y el testimonio de los apóstoles es un testimonio ocular, nos consta, lo escuchamos, lo vimos. ¿Ok? Y el propósito es que los creyentes tengan comunión con nosotros y con el Padre y con el Hijo. Y entonces solamente así podemos tener pleno gozo o plena alegría. ¿Ok? Entonces, Juan comienza diciendo, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el mensaje que yo quiero que ustedes sepan. Esto que les voy a decir lo escuchamos directamente de Jesús. Recuerden, somos testigos oculares, testigos que estuvieron presentes, testigos que estuvieron ahí. Así que esto dijo Jesús y ahora se los declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Primera verdad indiscutible, primera verdad absoluta, primera verdad que no cambia, primera verdad que no es relativa en ningún lado. Dios es luz. Y como Dios es luz, en él no hay absolutamente nada de tinieblas, en él no hay absolutamente nada de obscuridad. Esto desde luego se está refiriendo a la santidad de Dios por cuanto a su naturaleza como absolutamente puro. ¿Ok? Es decir, Dios no tiene pecado en él, Dios no tiene comunión con el pecado. Esta es una verdad absoluta que Cristo nos dio. Ahora, ¿esto qué implica? Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual.
Primera prueba. Tú dices y yo digo que conocemos a Cristo, que conocemos a Jesús, que somos cristianos, que hemos sido salvados, que vamos a la iglesia, que todo lo que tú quieras decir, ¿sí? Tú afirmas que tú conoces a Dios y tienes comunión con Él. Pero el punto es cómo vives. Otra vez, no se trata de perfección, no desesperemos, porque si esto fuera perfección, nadie podría. Pero no es perfección, es dirección. Es decir, desde que viniste a Cristo, has visto cambios en tu vida. Por ejemplo, el pecado que antes amabas, comienzas cada vez como a pelear más con él y a aborrecerlo más y ya no lo disfrutas y cuando pecas lo odias. O sea, tiene que haber algo en ti. Tiene que haber algo. Tú no puedes afirmar que tienes comunión con Dios y que eres su hijo y sigues viviendo en obscuridad espiritual. ¿Ok? Es decir, pretender comunión con Dios mientras se vive en pecado es incoherente. No se puede. Juan dice, no estamos practicando la verdad. Queda claro que si tú dices que tienes comunión con Dios, pero estás viviendo en pecado, no estás diciendo la verdad. No importa quién seas, no importa con cuánto, o sea, con cuántas ganas digas, no, es que yo sí conozco a Jesús, si tu vida se caracteriza por el pecado, tú no estás practicando la verdad. Porque la verdad exige que tu vida sea coherente con ella. Entonces, es la primera prueba. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. ¿Qué es lo que ama tu corazón? ¿Qué es lo que despierta tu pasión? ¿Qué es lo que buscas cuando tienes la menor oportunidad? Cuando nadie te está viendo y estás tú solo. Y quiero decir, Dios siempre te ve, pero no hay seres humanos alrededor. ¿Qué haces? Otra vez, no es perfección, sí es dirección. Por eso es que les he comentado que John MacArthur cuenta de un pastor que de día robaba bancos, y esto lo hizo por 20 años, de día robaba bancos para de noche pagarse a las prostitutas. La pregunta es, y la pregunta surge y la pregunta es obligada. ¿Un cristiano puede vivir 20 años haciendo eso? Como un modo de vida, practicando el pecado. Aquí la clave, y lo vamos a ver después, es practicar el pecado. Practicar el pecado, así como cuando tú quieres ser pianista, ¿no? O quieres jugar fútbol, o quieres hacer algo excelente y súper bien y mejor que los demás y mucho, muy bien, ¿qué tienes que hacer? Practicar. Y entonces los pianistas están ahí, no sé cuántas horas practican al día, pero no se paran de su piano y todos los días practican con esfuerzo. Es lo que Juan está diciendo y es lo que nos dirá con respecto al pecado. Si tú practicas el pecado es porque lo planeas, tú lo amas, tú buscas, tú ves la oportunidad y la manera y todo. Y si tú estás viviendo de esta forma y afirmas que tienes comunión con Dios, la verdad no está en ti, no estás practicando la verdad. Porque si vivimos en la luz, porque recuerden, ¿quién es luz? Dios es luz. Entonces, si vivimos en la luz, quiero decir, si realmente tienes comunión con Dios, así como Dios está en la luz, si tú estás en la luz porque realmente tienes comunión con Dios, porque si tienes comunión con Dios, si tú estás con Dios, si tú estás, digamos, unido a Cristo con Dios y Dios vive en la luz, tú vas a vivir en la luz. Así que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. El andar en la luz produce comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque no nos andamos escondiendo. ¿Por qué? Porque no andamos practicando el pecado. Pero sí pecamos. Por eso dice, y la sangre de Jesús, aquí dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hay un balance. Como cristiano verdadero vas a pecar, pero no vas a estar practicando el pecado.
ahí hay una línea no es tan sutil, es más bien muy clara. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y lo ponía un pastor, no me acuerdo, porque si me acordara quién es, pues le doy crédito. Desde luego no me acuerdo dónde lo escuché, pero era como mucho bueno, creo que fue Paul Washer, ya me acordé, fue Paul Washer. Él dice, vamos a suponer que un día tú sigues al pastor de tu congregación, ¿no? Y dices, a ver, voy a ver cómo es su día típico. Entonces tú lo vas siguiendo desde que se despierta, está con su esposa, en el desayuno, sale a trabajar, todo lo que tú quieras, ¿no? Y de repente tú vas grabándolo con una videocámara, ¿no? Y vas grabando su día y luego el día siguiente, y 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 el día siguiente. Y de repente uno de esos días él se peleó con su esposa porque se enojaron, discutieron, luego salió y pateó al gato, ¿no? Y tiró algo por acá. Y si tú lo grabas en videocámara y tienes toda la prueba de todos los días que lo seguiste y de repente uno de esos días el brother pecó, ¿tú podrías decir que es su estilo de vida pecar? No. Tú lo viste esforzándose en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y un día pecó y luego se arrepintió, ¿no? Pero vamos a suponer que en lugar de una videocámara tuvieras una cámara fotográfica nada más. Si tú le sacas una fotografía justo en el momento cuando él está pecando y se le enseñas a la iglesia, van a decir, miren qué pastor tan malo tienen, pero ellos no tienen el contexto, ¿no? De que fue un momento en el que él cayó y sí, bueno, pues se enojó con su esposa y discutieron y pelearon. El punto es, su estilo de vida, tú no podrías decir que es un estilo de vida de pecado 24/7. Y es lo que Juan está aquí atacando, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas, yo era una de estas personas antes de ser realmente cristiano, yo me creía cristiano hace muchos años, muchísimos años, yo no era cristiano. Y yo era una de estas personas que decía que yo tenía comunión con Dios, que yo era cristiano y yo vivía peor que el diablo. Yo vivía pecando y disfrutando mi pecado de una manera, o sea, grosera. Entonces sí hay gente que dice, yo tengo comunión con Dios, pero vives en una oscuridad espiritual que es que da miedo. Entonces, si tú afirmas eso, no practicas la verdad, porque si realmente Dios es luz y tú estás con Dios, tú vives en luz y esa luz te va a llevar a tener comunión con los hermanos. Y cuando peques, esa luz, porque estás mostrando que realmente estás en Cristo, esa luz en la que vives te permitirá que cuando peques, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, te limpie de todo pecado. No es que no haya sido limpio cuando veniste a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo con fe y con arrepentimiento, eres absolutamente limpio de todos tus pecados. Pero esto ya lo vimos también en Juan. Hay una limpieza diaria en tu relación de padre con Dios que tienes ahora, donde cuando pecas debes ir a confesar sus pecados. No, bueno, digo, tus pecados. Ya no es Dios el juez, es Dios el Padre. Dios el juez ya te perdonó absolutamente en la justificación, pero Dios el Padre te perdona todos los días en la santificación. Sin embargo, tiene que haber una congruencia entre la manera en la que vives y la profesión de fe que sale de tu boca, y esto nos lleva mucho, ¿no? Gracias a Dios, pues estos capítulos son pequeñitos, nos faltan dos versículos, pero esto nos lleva mucho a Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. No todo el que hace una profesión de fe que vive en comunión con Dios entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo entrarán aquellos que por medio de su vida demuestran que su fe es verdadera. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos los demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, te servimos, entre comillas, hicimos muchas cosas, estuvimos en la iglesia, cantamos, hicimos tal, pero yo les responderé, nunca los conocí, yo no tengo yo no tengo un conocimiento íntimo de ustedes, ustedes y yo no tenemos una relación de comunión, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Lo que caracteriza a esta gente es que violan las leyes de Dios. Ustedes están haciendo una profesión de fe enfática en Jesús, pero Jesús te está diciendo,
tú no vives de acuerdo a la ética de mi reino. Jesús te está diciendo, tú no vives de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Jesús te está diciendo, tú dices que soy tu Señor, pero vives en absolutas tinieblas espirituales. Así que aléjate de mí, porque tú y yo no tenemos nada que ver. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si tú realmente has nacido de Dios y amas a Dios y estás en comunión con Dios, vas a reflejar la luz de Dios, no las tinieblas, porque en Dios no hay tinieblas. Por eso dice Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad, para que no se engañen. ¿Ok? Y luego, otra cosa que también los gnósticos hacían, que es lo que tratamos al principio. Entonces, el cristiano verdadero pecará, pero cuando peque la sangre de Jesús le limpiará, pero no practicará el pecado porque vive en la luz. Pero si afirmamos que no tenemos pecado, como hacían los gnósticos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por otro lado, si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces tu pecaminosidad, tú no vives en la verdad, es decir, tú no vives en la luz. Y también te sorprenderías que hay personas que practican el pecado y no lo ven como pecado, porque están ciegos espiritualmente y muertos espiritualmente. Entonces no ven el pecado como Dios ve el pecado. Por eso ellos no pueden confesar su pecado, porque ellos no han pecado, porque yo qué hice. Yo no he hecho nada malo. ¿Yo por qué tendría que arrepentirme de qué? Noten, esta es una segunda característica. El que no practica la verdad no reconoce su pecado. ¿Sí ven? Entonces el cristiano verdadero sí reconoce su pecado. Y te lo dice Juan aquí en el 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, el cristiano verdadero, el que está en comunión con Dios, el que está unido a Jesús, él sí va a reconocer su pecado, y ese reconocimiento de su pecado lo llevará a confesar su pecado a Dios. Y Dios, como su Padre, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está la promesa. Dios ya te ha perdonado como juez, Dios ya te ha justificado. Él te perdonará como Padre. Cuando tú reconoces tu pecado y tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Él es fiel a su promesa. Él es justo, Él no te puede castigar por algo que Cristo ya pagó en tu lugar. El Padre te perdonará tus pecados y te va a limpiar de maldad y te va a santificar. Entonces el cristiano verdadero será santificado, el cristiano verdadero será limpio de maldad, el cristiano falso vivirá en la maldad, el cristiano verdadero será limpio de maldad, el cristiano falso dice yo no he pecado, el cristiano verdadero reconoce su pecado y se aparta, lo confiesa. El cristiano verdadero no practica el pecado, el falso dice que tiene comunión con Dios, pero vive en una cueva de oscuridad espiritual. Y termina Juan en el versículo 10 y hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ir viendo probablemente un capítulo por clase o tal vez a veces dos, vamos a ver, pero hoy aquí nos vamos a quedar porque vimos la introducción. Si afirmamos que no hemos pecado, otra vez, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, llamamos a Dios mentiroso, porque Dios ha dado testimonio en las Escrituras de que nosotros hemos pecado y de que somos terribles y tremendos pecadores. Entonces, si nosotros decimos, no, yo no he pecado, ¿yo qué hice? Estoy diciendo, Dios es mentiroso, Dios no sabe lo que está hablando en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, Dios está mintiendo. Y al no reconocer nuestro pecado y no importarnos que le estamos llamando a Dios mentiroso, estamos demostrando que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es decir, no somos suyos, no estamos en comunión con Él. Noten que todo esto empezó porque si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero si vivimos de tal o tal manera, no es cierto. Entonces se dan cuenta cómo Primera de Juan es como un examen o sea, para que tú te confrontes con la palabra de Dios y veas cómo vas. Veas cómo vas. Porque si tú eres de los que no reconoces tu pecado, porque crees que no has hecho nada malo, estás llamando a Dios mentiroso y estás demostrando que la palabra de Dios no vive en tu corazón. Tú no estás unido a Cristo, tú no estás en luz, tú no perteneces a Dios. Primeras dos características entonces, un cristiano verdadero no practica el pecado y un cristiano verdadero reconoce su pecado y confiesa su pecado cuando peca.
porque sabe que Dios es fiel y justo para perdonarlo. Un cristiano falso practica el pecado, no importa lo que profese con la boca, practica de manera regular el pecado, y un cristiano falso no reconoce su pecado. ¿Cómo estás? Cuando pecas, ¿qué pasa? Cuando pecas y la gente te señala tu pecado, ¿qué dices? ¿Yo qué? Yo no hice nada. ¿Yo? ¿Pecar? ¿Cuándo? O dices, Padre, perdóname, porque sin que nadie me lo señale, yo lo reconozco, yo pequé. Un cristiano peca todos los días. Por eso les digo que no se trata de perfección, sino de dirección de vida. El cristiano va a pecar todos los días, pero el cristiano se va a arrepentir todos los días y va a confesar su pecado todos los días y va a buscar la limpieza de su maldad todos los días y va a buscar el rostro de su Padre todos los días. Y el cristiano no quiere pecar y lucha contra su pecado. Y el cristiano está viviendo en luz, por eso ama a los hermanos y ama a su Padre. El falso vive en tinieblas. El falso no reconoce pecado. El falso llama a Dios mentiroso y el falso demuestra que no tiene a Dios en el corazón. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya, si Dios quiere, próximo lunes, próxima semana, continuamos con el capítulo 2. ¿Tiene alguien alguna pregunta o comentario de lo que leímos hoy? No. ¿No, nadie? Vamos allá en mi casa. No. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a terminar con la grabación. Un momento, por favor.